todas y a todos. Soy Nuri Fernández de La Caracola y primero que nada quiero hacerles un agradecimiento a ustedes, al gobierno y al sector salud por haber puesto como primera prioridad la necesidad de la gente. Hay muchos países de América en que esto no está sucediendo y hay gobiernos que han priorizado cuestiones, por ejemplo, económicas antes de reforzar la salud del pueblo. Hay lugares donde se están cobrando las pruebas entre $50 y $100. Hay una situación pues muy grave en muchos países y aquí tenemos la ventaja de contar con un gobierno que está viendo hacia la gente. Eso en primer lugar. Y luego una pregunta que es un poquito compleja. Hay una situación muy grave que necesitamos pensar. Si tomamos en cuenta el ejemplo de la influenza española hace un siglo, cuando empezó esta gripe tan fuerte que costó 50 millones de vidas, empezó en los campamentos militares, porque allá había una concentración, era la Primera Guerra Mundial, muy grande de personas. Entonces yo me quiero referir en primer lugar a las concentraciones más vulnerables y qué se está haciendo y pensando para ellas. Me refiero en particular a los albergues de personas en situación de calle, a las prisiones, a los albergues de migrantes, donde ya tuvimos una situación en Tenosique, a las casas cuna, a los asilos, a todos los lugares donde la gente está encerrada, no puede salir y puede incluso verse, como pasó en Tenosique, víctima de situaciones de pánico, donde quizás la información y una atención médica adecuada podrían servir muchísimo. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con la concentración de gente en lugares que no puede salir. Y la segunda parte de esta pregunta tiene que ver también con la experiencia de la influenza española, que después, más alejados, como Guatemala, Australia, las reservas indígenas en Estados Unidos, y ahí golpeó de manera muy dura después. Entonces, la pregunta tiene que ver con la dispersión que va a venir después. Aquí tenemos 196,000 comunidades de menos de 2.500 habitantes y las cabeceras municipales no alcanzan para atender médicamente a estas comunidades. Una vez presentó Andrés Manuel un proyecto de hacer 13,000 centros comunitarios que pudieran servir para nuclear a las comunidades y darles el servicio de bancos, de escuelas de nivel medio por lo menos, y de salud. Entonces, quizás pensar en un plan en que haya un escalón intermedio entre la comunidad muy alejada y la cabecera municipal para dar esta atención médica. Entonces, mi pregunta tiene que ver con los casos de concentración extrema y de dispersión extrema. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Nuria Fernández, por este comentario e interés específico en esto. Efectivamente, lo vemos del mismo modo y lo vimos así desde enero, cuando empezó la preparación. Sobre guarderías, estancias infantiles, etcétera, hemos trabajado desde hace semanas con el DIF, el Sistema Nacional DIF, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, de la que dependen las guarderías. Y tenemos protocolos específicos, están también disponibles en el micrositio. Se ha instruido a las diversas unidades operativas de estancias infantiles o de guarderías para que sigan los lineamientos de control de infecciones. El principio general de control de infecciones aplica no solamente a COVID en todos los espacios, sino en general a las enfermedades transmitidas por este mecanismo, por vía aérea, en forma directa, con los estornudos, toser, hablar, etcétera, donde el personal tiene que tener cuidado de proteger su estornudo, tapándose con el brazo, de abstenerse de acudir al espacio de trabajo si presentaran síntomas
y, en caso dado, utilizar cubrebocas, como lo mostramos ayer en un video, para el personal de salud, pero el mismo principio aplica para quienes están a cargo de estas guarderías. Lo mismo en casas residenciales para adultos mayores. En las que son públicas, por ejemplo, de adultos mayores están las del ISSSTE, decidimos dejarlas abiertas, no suspendieron, porque están cumpliendo un fin social precisamente para aquellas padres y madres trabajadoras que trabajan en las actividades calificadas como esenciales, sus hijos no están en la escuela y necesitan tener quien guarde a los niños o resguarde o cuide a los niños pequeños o a los adultos, las personas adultas mayores. Entonces hay un protocolo, el protocolo se publicó desde hace varias semanas y está en práctica. Respecto a las comunidades apartadas, comparto la preocupación. También sabemos que va a haber dos fases. Una fase de mayor intensidad de transmisión, esto independientemente de la etapa 1, 2 y 3. Este primer ciclo de transmisión, que va a tener un periodo quizá prolongado en la medida en que tengamos éxito. Esto es contrario a la intuición. El éxito en el control, el éxito en la reducción de transmisión nos va a ayudar a que no se saturen los hospitales, pero paradójicamente, contrario a lo que uno desearía, eso va a prolongar la epidemia. Entonces, en este caso, la prolongación que estimamos podría llegar hasta septiembre, no es un mal signo, al contrario, es un buen signo de que se va administrando el riesgo y teniendo menos contagios por día, aunque al final los contagios continúen por mayor tiempo. Y además, en la medida en que la epidemia circula en tiempos diferentes en el mundo, en los distintos países y regiones, llegará el momento en que exista el peligro de reinfectarse o reinsertar el virus en países que ya vivieron la epidemia. China mismo ahora está tomando mecanismos de precaución porque sabe que le puede regresar el virus de lo que está circulando en Europa y ahora en América. Al interior del país, las comunidades rurales, particularmente las rurales o los asentamientos urbanos dispersos y más periféricos respecto a las zonas metropolitanas y urbanas, tendrán en algún momento la circulación del virus. Ahorita tenemos dos mecanismos por los que se puede propagar. Uno es al interior del territorio nacional por la movilidad. Y aquí aprovecho para recordar, viene la Semana Santa. No son vacaciones, aunque originalmente están contempladas como parte del periodo vacacional en el calendario oficial de gobierno. No son vacaciones ahora porque estamos en medidas excepcionales para el control de la epidemia. Y la Jornada Nacional de Sana Distancia se extiende desde el 23 de marzo, cuando fue originalmente instaurada, hasta el 30 de abril. Y esto incluye el periodo que originalmente pensamos que eran vacaciones. No son vacaciones. Entonces, lo que pedimos a la población es: no se vaya de su sitio de residencia, no viaje, porque si viajan, lo que va a ocurrir es que van a dispersar el virus a las distintas comunidades y lo van a acercar precisamente a las comunidades socialmente más vulnerables. Ahora termino diciendo, estos mecanismos efectivamente de los centros integradores y de las distintas redes de asistencia que brindan los programas gubernamentales nos ha permitido ser más eficientes. Llevamos también varias semanas, mi agradecimiento a la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, Ariadna Montiel, Gabriel García, Adán Peña, todo el equipo que han estado haciendo un trabajo maravilloso, muy coordinado con salud, precisamente contemplando eso, que los distintos puntos de integración y de acercamiento de los servicios sociales del gobierno nos sirvan también como una red de comunicación, de alertamiento, de confluencia, de detección de casos y en su momento también de un tránsito expedito de insumos y también de, en su momento, si fuera necesario, de evacuación o reubicación de pacientes, si eso llegara a ser necesario. En este momento no hay esa necesidad. ¿Y los albergues de personas en situación de calle, las prisiones y los albergues de migrantes? Perdón. Cómo no, con mucho gusto. Tienen que seguir me deja la inquietud de los albergues para personas en situación de calle, con quien no hemos tenido a nivel federal un trabajo específico. Este tipo de albergues dependen administrativamente de los gobiernos estatales. Entonces, no olvidemos que los gobiernos estatales y sus personas titulares, los gobernadores, la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, son autoridades sanitarias. Entonces,
tienen un ámbito de responsabilidad en su territorio y este tipo de instalaciones de asistencia están administrativamente asignadas a ellos y los lineamientos están escritos, están planteados. Para prisiones federales sí hemos estado trabajando con la Dirección General de Reclusorios, el protocolo está implantado y está siguiéndose las medidas tanto de sana distancia como de higiene básica. Con las personas migrantes, también el Instituto Nacional de Migración puso en marcha, a partir de los lineamientos generales que dispone la Secretaría de Salud o el sector salud, puso en marcha operativos especiales para hacer mucho más consistente y ordenada la higiene necesaria y las medidas de sana distancia en el límite de las posibilidades. Obviamente son espacios donde está reducida la movilidad y muy densa la población. Gracias. A ver. Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Tiene que ver dos preguntas para el secretario o el subsecretario y después alguna para usted. Quisiera saber si tiene algún impacto el anuncio que hicieron ayer la UNAM y el Politécnico de que retiraban a todos sus internistas. Ayer usted se refirió en la noche, doctor López-Gatell, acerca del tema de la UNAM. Ahorita quisiera saber, con toda la contratación que se está planeando y la puesta en operación de este esquema de atención, ¿esto que ocurrió con los internistas tiene algún impacto o no lo tiene, toda vez que este grupo de jóvenes que están becados llevan a cabo labores muy de logística en los hospitales de atención a los pacientes que están internados? Gracias por la pregunta. No son internistas somos los especialistas en medicina interna, los chicos que están pero becarios. Médicos internos de pregrado. Este es personal en entrenamiento, son estudiantes de las escuelas de medicina que están generalmente en el penúltimo año de la carrera, justo antes del servicio social. Estos colegas jóvenes están en entrenamiento, no es personal de salud todavía, y la responsabilidad administrativa, pero también legal, de su protección y su resguardo está a cargo de las escuelas, de las universidades. Entonces, nos parece pertinente que la Universidad Nacional Autónoma de México, o en su caso también el Politécnico Nacional, hayan decidido esta medida de precaución en masa, dado que ahorita era muy importante proteger a este personal joven. No tanto por la juventud, sino por el hecho de que están en entrenamiento, son más vulnerables porque no han completado su capacitación en una serie de medidas que permitieran hacer mucho más rigurosa las medidas de protección personal. Sin embargo, estamos ya trabajando con las universidades, precisamente el maestro Juan Ferrer tuvo diálogo ya con la UNAM para identificar qué alternativas podemos tener, y esto también lo habíamos comentado hace un par de días. Las personas que están en mayor situación de riesgo por su edad, por ser mujeres embarazadas o por tener enfermedad crónica. Pero la misma idea podríamos transportarla a estos jóvenes en entrenamiento, a los médicos internos de pregrado. No queremos que estén en los espacios de atención de COVID, pero lo que sí se puede hacer es buscar un reemplazo, una alternativa, para que nos puedan apoyar en otras áreas de mucho menor riesgo y liberen personal que hoy está en esas áreas y que se dedique a COVID. Cuando se publicó en el Diario Oficial las disposiciones de la Secretaría de Salud la semana pasada, tuvimos un retiro de varias personas del personal de salud en proporciones importantes. Esto ocurrió en el Hospital General de México, ocurrió en los servicios de salud de la Ciudad de México, ocurrió en Yucatán, en varios lugares. Se retiraron, motivados desde luego por un temor legítimo sobre su integridad y su seguridad sanitaria, pero también al amparo de esta disposición que la hicimos conscientes de que era muy importante protegerles. En la última frase de esa disposición, lo que dice es, recordarán ustedes, que el personal de interés público puede voluntariamente presentarse a trabajar. Es decir, no es que esté prohibido que trabajen. Necesitamos una medida que les proteja, pero voluntariamente se pueden presentar a trabajar. Estoy hablando del personal contratado, no de los médicos de pregrado, pero
puede funcionar de manera análoga. Lo que sí se puede lograr es que estén en zonas de menor riesgo y que liberen personal que temporalmente les reemplace en las actividades de COVID. Esto lo que requiere es voluntad, creatividad también de las áreas administrativas correspondientes para no dejarse llevar solamente por usos y costumbres o por la rutina administrativa de que cada quien está contratado en un espacio específico y de ahí no se puede mover. Entonces, lo ilustro de manera muy gráfica. Vamos a suponer que tenemos la terapia intensiva quirúrgica en un hospital que ha sido designado como no COVID. Y tenemos un hospital COVID, donde vamos a tener la terapia intensiva para los casos de enfermedad respiratoria grave. Y aquí hay un adulto mayor y aquí hay un adulto joven, un médico. Entonces, se puede hacer esta enroque, esta sustitución, y entonces el médico joven de menor riesgo puede trabajar en la área COVID y el médico mayor de más riesgo puede trabajar en el área no COVID. Temporalmente, estamos en una situación extraordinaria. Entonces se requiere flexibilizar la visión para aprovechar óptimamente el talento y el compromiso de los profesionales. La segunda pregunta, subsecretario. Usted nos comentaba ahorita, desde anoche también lo comentó, que me interesa preguntárselo ahora. La fase más importante de la epidemia nos comentaba que va a ser finales de este mes y mayo. Sí, es correcto. El ascenso hacia la fase más. El ascenso a la fase más y podremos tener un descenso tal vez hacia junio. Es correcto. En abril ya se perdieron dos semanas, perdón, en marzo-abril se perdieron 2 semanas de clases. Estamos perdiendo prácticamente lo que resta de abril, de la última semana de abril. Viene mayo y vamos a perder ese mes también de clases. Entiendo que están en coordinación con la SEP. ¿Cuál será la recomendación de parte de ustedes, toda vez que el presidente ha afirmado que ustedes son los que determinan, en este caso, las políticas a seguir? ¿Hay que retrasar el ciclo escolar? ¿Hay que alargarlo? ¿Hay que tomar más días de julio? No adelantemos vísperas. Es algo que, esto es muy dinámico. Esto todos los días, varias veces al día, vamos analizando la situación no solamente epidémica, la curva epidémica, sino los distintos factores que hay que considerar en la parte administrativa, en la parte, en este caso, escolar. Entonces, no adelantemos vísperas, dependiendo del comportamiento de la curva epidémica, iremos tomando disposiciones. Lo decíamos anoche y lo hemos dicho en otras ocasiones. En general, existe un límite a la capacidad de cualquier sociedad de mantenerse en una situación extraordinaria como esta. Precisamente por eso, espero que todos lo recuerden, nos resistíamos a esta presión, este embate que había tempranamente en febrero, que en algunos grupos de opinión nos exigían que cerráramos y que declaráramos un estado de emergencia. Y dijimos, no, en términos técnicos, al amparo de la evidencia científica, esto es una medida que cuidadosamente tenemos que utilizar en el momento de su máxima beneficio, que es justamente el punto de inflexión de la curva, ¿se acuerdan de esto? Pero además, no podemos agotar este tipo de intervenciones de salud pública porque la población y la sociedad y la economía nacional sufren mucho. O sea, son medidas extraordinarias que hay que siempre tomar en cuenta sus beneficios, pero también sus adversidades. Entonces, hay un límite. En la propia disposición ya publicada por parte de la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, se especifica que rumbo al final de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que acaba el 30 de abril, en preparación a ese punto, estaremos trabajando, ya lo estamos haciendo, en particular con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo, para programar un regreso ordenado, regionalizado y escalonado a las actividades laborales del país. Entonces, todavía es muy temprano para tener esta decisión. Esta decisión la vamos a estar analizando a la luz de la evidencia y la comentaremos cuando se haya tomado.
Gracias, doctor. Y señor presidente, ayer tuvo una reunión usted con empresarios por la tarde y hoy tiene otra. Si nos puede comentar qué es lo que le está diciendo a los empresarios con los que se reúne. Ya nos había comentado aquí que no va a haber más, no habrá más allá de lo que usted ya anunció y que este sector pues tendrá que ver cómo puede soportar esta etapa de la crisis. ¿Cuál será el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje ayer para ellos? ¿Cuál será el mensaje para ellos hoy? Bueno, hay de parte de la mayoría de los empresarios, prácticamente todos, lo mismo, una actitud de colaboración y de apoyo. Ayer, en efecto, me reuní con algunos empresarios y sostuvimos un diálogo, una teleconferencia, porque algunos están cumpliendo con las recomendaciones de cuidarse, ya son también en algunos casos personas mayores, pero están pendientes y están expresando su apoyo al gobierno. Eso lo dejaron de manifiesto ayer en la conversación que sostuvimos. Les hablo de 3 que participaron: Carlos Slim, Alberto Valleres y Germán Larrea, entre otros. Es un grupo que se denomina Grupo México o Ciudad de México. Y les expuse cuál es el plan que estamos llevando a cabo. Estuvieron de acuerdo. Esto lo digo para que no haya noticias falsas, no se distorsionen las cosas. Y la conversación pues fue para agradecerles, porque estos 3 empresarios manifestaron mantener a sus trabajadores, no despedir a ningún trabajador, aun cuando están sus trabajadores en casa. Incluso ofrecieron, y esto es importante, que van a ayudar para apoyar a sus proveedores de pequeñas empresas, ayudarlos pagándoles lo más rápido posible, adelantarles pagos. Eso fue un ofrecimiento, un planteamiento que hicieron, se los agradecí. Y que están dispuestos a ayudar en lo que el gobierno les pida. Ese fue el ambiente de la conversación. Nosotros les explicamos cuáles son las medidas que se están tomando y se van a profundizar para reactivar pronto la economía, en el entendido de que primero es salir de la contingencia, pero no es salir de la contingencia y dejar pasar tiempo para actuar en la reactivación económica. Estamos
preparándonos para que tan luego salgamos de la contingencia, de inmediato se produzca una derrama económica en el país para dar empleos